Vamos a hablar de un tema interesantísimo y recientísimo que ha surgido a raíz de una sentencia de la Audiencia Nacional del 4 de diciembre de 2015, de la que es ponente el presidente del tribunal y jurista reconocido, don Ricardo Bodas, y que habla del control en las empresas de las horas extraordinarias del trabajador. El artículo 35, número 5 del Estatuto de los Trabajadores establece de una manera muy contundente y con carácter imperativo que en la empresa habrá un control de las horas extraordinarias que se hará diariamente y que se materializará en el recibo o que se le dé al trabajador en el periodo de cobro del mismo, sea a la semana o sea al mes. O sea, que para mí el precepto claramente ha dicho desde el principio que hay que hacer un control de horas extras, que este control es naturalmente por escrito, que este control se hace diariamente y que el trabajador tiene que recibir nota de este control en el periodo de semana o mes, en el periodo que tenga de cobro. Bien, y esto es todo para el fin de comprobar si el trabajador hace o no horas extraordinarias. Tal vez que siempre la demostración judicial de las horas extraordinarias siempre ha sido para el trabajador muy difícil, porque primero había que establecerla día por día y hora por hora, y además tenía que ofrecer demostración de las mismas. O sea que no valía alegar un conjunto de horas extras, un exceso de horario o cosas de este tipo. Tenían que, primero, en una demanda judicial tienes que definirlas con toda claridad y luego intentar probar que estas horas extraordinarias se han hecho. Claro, el medio más idóneo para comprobarlos es este control. Entonces, ¿qué ocurrió? Que hasta ahora la jurisprudencia, cuando se planteó algún conflicto sobre las horas, tanto la inspección por un lado como algunos trabajadores por otro manifestaron que se había de hacer este control y que las empresas tenían obligación de hacerlo. Pero se había dicho, incluso hay una sentencia muy conocida del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 24 de octubre del 2012, que decía, bueno, se tiene que hacer control de horas siempre que se hagan horas extras, pero si no, no es necesario este control y por tanto ni la empresa comete infracción ninguna, ni el trabajador puede reclamar que le hagan este control y se lo faciliten a él. Bien, la sentencia de la Audiencia Nacional parte de un supuesto diferente y parte de un razonamiento que a mí me parece muy contundente, que es decir, hombre, si el Estatuto de los Trabajadores establece ese control diario y semanal o mensual de las horas extraordinarias, evidentemente este es el medio, si no el único, el más principal para demostrar la existencia de horas. Y por lo tanto le ha de servir al trabajador para reclamarlas o a la inspección para sancionar si se hace un exceso de horas extraordinarias. Pueden existir otros medios de prueba, pero claro, este es el principal. Y decir, hombre, yo solo puedo hacer este control si se hacen horas extras, es, como dice la propia sentencia, un círculo vicioso, puesto que, claro, ¿y cómo voy a saberlas si no las controlo? Por tanto, yo creo que el razonamiento es contundente y por más que esta sentencia de la Audiencia Nacional es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo y la empresa seguramente habrá ya anunciado o presentado el recurso de casación y además con motivos porque la defensa de la empresa fue realmente poderosa, diciendo que no hay por qué hacer otro control. Yo creo que las sentencias, más que por el hecho de que sean sentencias, es que nosotros los abogados a veces creemos que presentando una sentencia, es que tengo una sentencia, las sentencias valen por los razonamientos que tienen.
Hay sentencias que convencen y hay otras sentencias que, por muy del tribunal X que sean, no convencen. Ya sé que, en definitiva, dos sentencias del Supremo forman jurisprudencia, o incluso las de unificación de doctrina ya la forman por sí, y las del Constitucional, pero yo creo que tenemos que recuperar el sino de que las empresas valen por los razonamientos que tienen, es decir, por el convencimiento que te da que lo que dicen es cierto. Y por tanto, claro, la sentencia dice, se planteó este caso en un conflicto de Bankia. Los sindicatos, varios, dijeron que exigían que se hiciera este control individualizado y que además se diera conocimiento al comité de empresa, en virtud del artículo 64 del estatuto, de el cómputo global de horas de los trabajadores, y en este caso se decidió que efectivamente la empresa, aunque negó que hicieran horas extraordinarias, y eso que tenía además muy distintos horarios en cada uno de los ramos o sectores de la misma, pues que decía que no necesitaba control, y esto había pasado en otras ocasiones, porque aquella empresa no se hacían horas extraordinarias. A pesar de ello, y en base al razonamiento que hemos explicado, la sentencia de la Audiencia Nacional ha decidido que en este caso es necesario el control como medio constitutivo, dice, para probar la existencia de horas extraordinarias, y además plantea el problema de la indefensión que provoca al trabajador para si quiere en algún momento reclamar horas extraordinarias, con la dificultad tradicional que el trabajador ha tenido siempre para demostrar las horas extraordinarias. Si no tiene unos medios o unos medios de tipo probatorio, de ficheros, claro, también evidentemente no es el único medio, porque las fichas de control de entrada y salida del trabajo pueden ser también son un elemento importante. Ahí se puede comprobar cuál es la jornada que realiza al cabo de un tiempo, si las hay, pero hay jornadas fuera, hay jornadas en las que no se controla por ficha, en las que se puede pensar que, bueno, el trabajador tiene una cierta indefensión respecto al poder del empresario de exigirle un trabajo en una hora que no es de jornada. Tengamos en cuenta que la hora extraordinaria es una hora fuera de la jornada y que, por tanto, tiene que ser retribuida de modo independiente. Y si a mí me hacen trabajar más horas de mi jornada habitual, mi jornada contratada, y no me las pagan, efectivamente tengo derecho a controlarlas. Claro, esto tiene una consecuencia grande para nosotros, esta sentencia, de persistir esta doctrina. La primera es que, mientras que hasta ahora la jurisprudencia exigía con claridad que las horas extraordinarias se probasen día por día y hora por hora, y tenía que acudir a un medio de probanza, en el caso de que la empresa no realice el control al que le obliga el artículo 35.5 del Estatuto, claro, se puede establecer una cierta presunción de que si la empresa no quiere o no hace este control, las afirmaciones del trabajador pueden tener no una validez, no una presunción, pero una validez mayor que la que hasta ahora se les ha dado. Tengamos en cuenta que, a los efectos probatorios, el principio aquel de que quien afirma debe probar no es, en términos judiciales, un término absoluto, es hoy día se valora, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, el problema de la dificultad de la prueba. El juez tiene que valorar en cada caso cuál es la dificultad probatoria de ciertos hechos o manifestaciones de un demandante concreto. Por tanto, la consecuencia de una cierta presunción de veracidad de las manifestaciones del trabajador, ya veremos cómo se va a provocar en algún caso concreto. Y a partir de ahora también la Inspección de Trabajo puede, claro, que en algunos casos ha intentado sancionar la conducta de las empresas que no hacían
del control de horas ahora se ve absolutamente reforzada, porque esta sentencia le da amparo para decir, no, en todos los casos la empresa tiene que hacer el control, y el no hacerlo comporta una infracción administrativa del Estatuto de los Trabajadores sancionable. Las cosas están así y en definitiva nosotros tenemos que acudir al final al criterio que sentará el Tribunal Supremo, y teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, que este medio, al que la sentencia llama constitutivo, no es el único medio de probar la existencia o no existencia de horas extraordinarias, y que también los sindicatos a partir de ahora también están más activos, porque entienden que tanto de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores como con la Ley Orgánica de Libertad Sindical, los comités de empresa o los propios sindicatos o las propias secciones sindicales pueden tener derecho a comprobar y a saber el número exacto de horas extraordinarias que se hacen en una empresa. Teniendo en cuenta que, claro, normalmente la tendencia, como sabéis, de los convenios es a decir, limitar las horas extraordinarias. Las horas normales, suprimidas. Horas por sucesos imprevistos son las únicas que se pueden hacer, y sin embargo sabemos que en la práctica no tiene un cumplimiento exacto. Se hacen horas extraordinarias y a veces por la misma utilidad del trabajador, de la empresa, porque la empresa, claro, prefiere seguir utilizando al trabajador en un aumento de jornada que tener que contratar uno por un periodo pequeño de tiempo. Por tanto, frente a esa cuestión, y en cuanto a la valoración y el importe de pago de esas horas extraordinarias, para prevenir un posible abuso, no en estas empresas grandes es difícil que se produzca, pero un posible abuso por parte del empresario, de que si no controla nadie sabe el número de horas extraordinarias que se hacen y por tanto no se ve en la obligación de pagarlas. Con todo esto podemos esperar la sentencia del Supremo, pero yo estoy seguro que a la vista de esta sentencia de la Audiencia Nacional, en muchos casos que se vayan produciendo en los jueces y tribunales de lo social, se van a alegar esta sentencia y se va a mirar por parte de los magistrados de una forma diferente a como se hacía hasta ahora este tema del control por parte de las empresas y, consecuentemente, por parte del trabajador interesado de las horas extraordinarias. En cuanto a la forma de hacerlo, bien, la ley no señala cómo se ha de hacer, dice que pero hay que suponer que se hará por escrito, que se detallarán, yo diría que las jornadas de trabajo de cada día, y que en el resumen y que en el momento del recibo de pago de salarios la empresa debe estar obligada a pasar un resumen mensual de las horas. Esto, repito, es hasta ahora doctrina jurisprudencial. Las espadas están en alto. Los que dicen yo no hago horas extraordinarias, no tengo que hacer este control, en fin, es una doctrina que se ha defendido por los tribunales. La de la Audiencia Nacional dice, no, usted en todo caso, y dado el mandato imperativo del 35.5, tiene que hacerlo. En fin, supongo que irán al Supremo, y el Supremo sí nos dictará una sentencia que, tratándose de una sentencia además de conflicto, será muy reveladora de qué es de cómo hemos de interpretar la ley en este caso.